Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la segunda parte de columnas armadas, el segundo video. La clase está constituida por 3 videos, ¿sí? Y luego hay un cuarto video que es un ejemplo de aplicación de una cabreada. Antes, tan solo un comentario, o sea, podemos reforzar la capacidad de carga de un perfil simple sin recurrir a columnas armadas, utilizando más de un perfil, como vemos en el dibujo, por ejemplo con un hierro ángulo de alas iguales, que lo soldamos 2 hierro ángulos a través de sus alas, formando un tubo estructural. De tal manera incrementamos sensiblemente el radio de giro y la capacidad de carga de ese elemento. Al ser soldado de forma continua o discontinua, respetando las condiciones del reglamento, constituyen un elemento único, no una columna armada. ¿Sí? Por ejemplo, son muy utilizadas este tipo de cordones, 2 hierro ángulos de alas iguales reforzados, soldados formando un tubo, en el arranque de las columnas que sostienen los techos de las estaciones de servicio, que básicamente tienen un comportamiento muy semejante a un empotrado libre. Entonces los momentos derivados del viento disminuyen rápidamente y por ende ese tubo doble se convierte en un único perfil que prosigue más hacia arriba, hacia el coronamiento de la columna, desapareciendo uno de ellos, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede reforzar cuando uno arma, por ejemplo, con cordones con hierro ángulo de alas iguales, localmente algún sector, sin incrementar o cambiar la sección del perfil. Si es un buen método sencillo de reforzar localmente sectores de una cabreada sin incrementar la sección del perfil. Abajo lo que vemos es el perfil IPN. Tradicionalmente sabemos que tiene una rigidez excelente respecto del eje X y una rigidez muy pobre respecto del eje Y. Entonces, vinculando, como en el dibujo del centro, 2 perfiles IPN soldados por las alas, conformamos una sección tipo tubo y entonces, sin utilizar un perfil IPN excesivamente grande, tiene una rigidez sumamente importante según ambos ejes. Entonces, esto nuevamente es un elemento que va a trabajar estructuralmente como un elemento simple, no una columna armada. A la derecha observamos 2 perfiles UPN soldados por las alas en forma continua. Constituyen un tubo estructural con una gran rigidez en ambos planos. Son todos casos a partir de perfiles laminados comerciales, poder armar elementos simples que pueden conformar el cordón de una cabreada sin que los mismos constituyan columnas armadas, ¿sí? A continuación sí vamos a meternos de lleno en el tema de columnas armadas. Para el diseño de las columnas armadas de los grupos 4 y 5, de los cuales ya hemos hablado, nos vamos a remitir en esta parte de la clase a lo que dice el apéndice del reglamento CIRSOC 301-2005, porque resulta para el grupo 4 de aplicación más general, menos restrictiva que las que figuran en el capítulo correspondiente, y el único método disponible para el grupo 5, dado que las normativas americanas no evalúan este tipo de columnas armadas con presillas horizontales equidistantes. Acá podemos observar entonces las columnas del grupo 4 conformadas por varios elementos, en este caso 4 elementos que conforman la columna, que son 4 hierro ángulos, vinculados mediante un enrejado o empresillado, como vemos. Y a la izquierda se observa una columna compuesta conformada por 2 elementos, 2 UPN, vinculados con presillas horizontales equidistantes. El valor L1 es en ambos casos un valor de referencia importante, ya veremos.
Entonces nos vamos a enfocar en los métodos que están establecidos en el apéndice E para el diseño de estos dos tipos de columnas. Antes vamos a definir lo que es el eje material y el eje libre. El eje material es un eje que pasa por los baricentros de los perfiles que constituyen la columna compuesta, como vemos a la izquierda. El eje libre es el eje que no corta los mismos. Entonces, a la derecha tenemos una columna que no posee eje material, sus dos ejes principales son ejes libres. El procedimiento alternativo que vamos a ver es válido cuando las barras armadas tienen dos cordones con sección uniforme y enlaces uniformes a lo largo de toda su altura. Suponemos una barra, por ejemplo, como la del dibujo biarticulada con una carga axial, entonces influye en las tensiones residuales y la excentricidad inicial es cero, o sea, la predeformación que pueda tener la barra producto de diferentes motivos, de la fabricación, si está soldada, de las tensiones residuales de soldadura, etc. Entonces, en una barra armada la influencia de las tensiones residuales es menor que en las de barras conformadas por hierro laminado y podemos no considerarlas en el cálculo. Lo que sí tenemos que considerar son las excentricidades accidentales o iniciales E sub 0. Entonces, cuando la barra se carga, con una carga P última de compresión, no tiene un eje recto, sino el eje marcado como posición inicial, donde en el centro de la luz, a L sobre 2, tiene una excentricidad inicial de 0. Por lo tanto, apenas aplico la carga PU, surge la carga PU y un momento asociado en esa sección igual a PU por E0, con lo cual se incrementa la flecha en la barra. ¿Cómo podemos considerar esas excentricidades iniciales? Bueno, vamos a ver cómo el reglamento lo trata, estableciendo valores en función de registros estadísticos. Es decir, no podemos calcular una columna y aplicarle el valor de excentricidad que va a obtener producto de las imperfecciones y de aplicación del punto de carga y constructivas. Tenemos que estimar estadísticamente un valor. Entonces ya ahí está marcado la altura de la columna sobre 500 como valor de 0. Vamos a ver el reglamento con el cual trabajamos, qué valor toma para los elementos principales cordones y qué valor toma como excentricidad inicial o accidental para los elementos auxiliares como las celosías. Algo importante a remarcar que se trata. El procedimiento que vamos a ver no es un procedimiento de diseño, sino uno de verificación de la resistencia local de los cordones. Entonces, tenemos que hacer un anteproyecto, un predimensionado, y luego verificarlo. Entonces, los cordones van a estar sometidos a solicitaciones de segundo orden, resultantes de considerar la barra armada con una deformación inicial igual a E0, y E0 va a cobrar un valor igual a la altura de la columna, entre puntos de apoyo inferior y superior, L sobre 500. Entonces, el momento de segundo orden lo obtenemos por amplificación del momento de primer orden, P por E0. De tal forma, el problema de inestabilidad lo transformamos en un problema de resistencia, o sea, estamos verificando tensiones. Se utiliza con la carga crítica de Euler, denominada en el reglamento PCM, obtenida a partir de la esbeltez modificada por la pérdida de rigidez de los enlaces, presillas o celosías, a través de una esbeltez lambda m, ¿sí? Considerando la longitud efectiva de pandeo de la barra armada. Entonces todo esto lo vamos a ver en detalle a continuación. En resumen, el enfoque aproximado para barras de tipo 4 y 5 es tratar al pandeo global del elemento como un problema de resistencia. A partir de una deformación inicial de 0, aplicando las ecuaciones que veremos, hacemos una verificación de la resistencia local de los cordones que hemos predimensionado previamente.
Las formas de falla de las secciones armadas son, como ya algo mencionamos en la clase anterior, la tipo A, que sería la falla global del elemento armado como un elemento monolítico, que es la que en todo caso deseamos que ocurra ante un exceso de cargas aplicadas. La B, que sería la falla local de un cordón entre presillas. La C, que sería la falla de una presilla por pandeo, por excesivas compresiones, o bien una no tan habitual como la D, que sería una falla por distorsión, ¿sí? Por poca rigidez torsional de la sección, eventualmente se presenta en antenas o estructuras particulares. Entonces, los 4 tipos de fallas tendrán que ser controlados y trataremos de que con el diseño la falla eventualmente de producirse sea la tipo A. Entonces acá estamos recordando lo que dijimos, el tipo de falla A se corresponde con el pandeo global de la columna actuando toda como un conjunto. El tipo de falla B constituye el pandeo local de un tramo de un cordón. El tipo de falla C constituye la falla de un elemento local tipo presilla. Y el tipo de falla D, como mencionamos, constituye el caso de distorsión de la sección transversal. Por ejemplo, lo podríamos evitar colocando arriostramientos transversales en algunos puntos intermedios de la columna si evaluamos que es sensible la columna a este tipo de falla. Las expresiones que vamos a ver de la esbeltez modificada lambda m reflejan a través del parámetro lambda 1 la rigidez a corte del enlace, o sea, de las presillas o celosías, que se suponen en los nudos articuladas. Es aconsejable que el nudo de las celosías esté entre 30 y 60 grados. Es decir, consideramos que una columna equivalente compuesta por una sección igual pero única va a tener una rigidez mayor, ¿sí? Entonces esa pérdida de rigidez por deformaciones por corte la consideramos en forma indirecta incrementando la esbeltez a través de esta variable lambda m. Para verificar el pandeo alrededor de los ejes libres, la barra armada se va a dimensionar incorporando, como hemos mencionado, una imperfección geométrica equivalente, que consiste en tomar una deformación inicial de 0 no menor a. Y acá hay una diferenciación entre cordones principales y presillas. Para cordones, E0 es mayor o igual que K por L sobre 500, y para elementos de enlace, E0 es mayor o igual que K por L sobre 400. Entonces, en este método, que no es de diseño, sino es de verificación, como hemos mencionado, observemos el dibujo. La columna está compuesta por 2 cordones con elementos que vinculan ambos cordones para formar una única pieza mediante un enrejado de presillas. Entonces, cortada una sección cualquiera, la resultante sobre uno de los cordones, P última 1, va a ser igual a la carga P última sobre el elemento columna dividido n, donde n son la cantidad de elementos componentes de la columna. Pueden ser 2, o sea, un elemento por cordón, o 4, más ms, que sería el momento de segundo orden, igual a PU por E0 excentricidad accidental sobre 1 menos PU por PCM, ya veremos cómo se expresa PCM, más ms dividido N1 por H. Entonces, H es la diferencia entre la distancia entre baricentros de ambos cordones. Y N1 es la cantidad de elementos que componen un cordón, o sea, si la columna está conformada por 2 UPN, N1 es 1 y N es 2. Si está formada por 4 hierro ángulos, N1 vale 2 y N vale 4. Entonces abajo se aclara, E0 es K por L sobre 500. Entonces tenemos que para columnas armadas
según el apéndice E del grupo 4, que era con presillas de enrejado, el esfuerzo axial requerido para verificar cada barra componente de la columna P última 1 en kilonewton va a ser igual a PU sobre N más MS sobre N1 por H por 10 al cuadrado, donde hay que respetar las unidades. PU es la columna, la carga actuante mayorada sobre la columna armada en kilonewton. N es el número de barras de la columna armada, que puede ser, como dijimos, 2 o 4. N1 es el número de barras del cordón, que como dijimos puede ser 1 o 2. H es la distancia entre los centros de gravedad de los cordones, medida en forma perpendicular al eje de pandeo considerada de la barra armada en centímetros, ya lo vamos a ver gráficamente y con ejemplos. Y la expresión del momento del segundo orden, que genera un esfuerzo adicional en el cordón, es ms. Entonces, repasando definiciones, E0 es K por L sobre 500 en centímetros, K es el factor de longitud efectiva, o sea, columna articulada vale 1. La expresión de PCM es la expresión de la carga crítica de pandeo de Euler, pi cuadrado E por AG. AG es la sección transversal total de la barra armada en centímetros cuadrados, sobre K por L sobre R al cuadrado sub M, o sea, la esbeltez mecánica modificada de la armadura. Entonces, para definir lambda M se va a definir como la raíz cuadrada de lambda 0, K por L sobre R sub 0 al cuadrado, que sería como si la columna fuese monolítica, más la variable lambda 1 al cuadrado, donde lambda 1 es un valor de esbeltez adicional que tiene que ver con la rigidez al corte, según el tipo de celosía de enlace que hayamos definido para la columna. Entonces, estas son las variables que intervienen para definir la fuerza total sobre un cordón y hacer la verificación correspondiente. Acá podemos ver de la tabla extraída, es un gráfico extraído del reglamento mismo, cómo podemos evaluar lambda 1 según la diferente configuración de presillas de enlace, que le dan a la columna armada diferentes grados de rigidez. Por ejemplo, para la presilla superior izquierda, vemos que lambda 1 es igual a pi por la raíz de 2 veces AG por D cubo sobre N0 por AD por A por H cuadrado. Entonces AG es la sección total de la barra armada, la sección bruta. N0 es el número de planos de celosías, usualmente son 2, ¿sí? En la dirección que estamos analizando. A sub D y A sub M son las secciones brutas de las diagonales y montantes de un plano, ¿sí? Si hay dos planos, es solo de un plano. D la longitud de la diagonal y A es el paso. Y H es la distancia entre baricentros de los cordones. Esa es la celosía más utilizada. Después podemos observar abajo a la izquierda otra celosía que eventualmente en elementos portantes de mayor envergadura se puede utilizar con celosías y montantes. Y luego a la derecha tenemos dos tipos de celosías que se utilizan con menos frecuencia, cada una con su correspondiente expresión de lambda 1. El reglamento permite la utilización de otros tipos de celosías. Acá vemos 3 tipologías diferentes de celosías. Según la conveniencia del proyecto adoptaremos una u otra y haremos el cálculo naturalmente acá. Primero, la sección de la barra en diagonal, ¿sí? A sub D, la tenemos que predefinir y luego verificar. La sección del montante AM hacemos lo mismo, y la sección del cordón total AG, o sea de la sumatoria de las barras de los cordones, también, ¿sí? O sea que hay que hacer un predimensionado de la barra armada y luego hacer la verificación correspondiente. ¿Cómo hacemos la verificación correspondiente? Bueno, la P última 1 mayorada debe ser menor o igual que P de 1. Y P de 1 no es ni más ni menos que la resistencia de diseño local de la barra,
que ya hemos aprendido a calcular en pandeo de elementos simples. P de 1 es igual al factor de reducción φc por la tensión crítica de pandeo FCR en rango elástico o anelástico por el área de la sección AG1 de ese elemento. Y lambda C1 es L1, que ya lo vimos en los dibujos de las celosías y lo vamos a volver a ver, es la distancia entre pasos de las celosías, sobre R1, que es el radio de giro mínimo del perfil, por 1 sobre pi raíz de Fi sobre E. Entonces, repasando la expresión de la carga última de la sección, P de 1, es función del factor de reducción por la tensión crítica de pandeo, que depende de lambda C1, por AG1, que es la sección de ese perfil. RI es el radio de giro mínimo que está identificado en el dibujo del perfil que consideremos. En el caso de hierro ángulo es el radio de giro mínimo indicado en diagonal, que está en tablas. O bien, en el caso de que el pandeo que estemos verificando sea torsional o flexo-torsional, lambda C1 va a ser igual a lambda E. Siempre L1 es igual a A, ¿sí? Cuando la columna armada tenga eje material y celosías solo en una dirección. Y cuando la columna armada tenga celosías en dos direcciones, vamos a tener que definirla según la figura que vamos a ver en unos minutos más, AE43 del reglamento. Como dijimos, RI es el radio de giro mínimo de la barra componente en centímetros y AGI1 es el área bruta de la barra componente. En este caso, la columna armada está constituida por 4 elementos. En algún caso particular, cuando haya dos planos ortogonales de celosías, según la conformación de ambos, tenemos que L1 puede ser igual a A al paso, o eventualmente L1 ser menor que A, 0,80 de A o 0,65 de A. Entonces, esto está extraído del reglamento y ustedes pueden hacer la consulta. Solamente sería válido, por ejemplo, cuando armamos una columna con 4 hierro ángulos, entonces hay celosías en ambos planos principales, X e Y. Con respecto a las celosías también hay que hacer una verificación, o sea, un predimensionado y luego una verificación. Entonces, ¿con qué solicitación en ausencia de un esfuerzo de corte vamos a hacer la verificación de la celosía? Con las solicitaciones que surjan de las deformadas de segundo orden de la barra en la situación previa al pandeo. Entonces, el esfuerzo de corte último sobre la celosía se lo obtiene como B sub BU, tiene la dirección del vector celeste, normal a la barra armada, que es igual a un factor beta por PU, donde beta es igual a pi sobre 400 por 1, dividido 1 menos PU sobre PCM. ¿Con qué carga verificamos la celosía? No con B sub B último, sino con la correspondiente descomposición de fuerzas con D sub último, que es igual a B último sobre 2 coseno de alfa, que es la fuerza sobre la diagonal. Podemos hacer la verificación nosotros. ¿Por qué 2? Porque normalmente se supone que hay, como en el plano del dibujo, 2 planos de celosías. ¿Sí? Con respecto a los extremos y la verificación con este valor de D último, se hace con el elemento componente que hayamos estimado para la celosía, como ustedes ya saben, dimensionar un elemento simple a pandeo. Con la aclaración de que en los extremos de la pieza, las celosías tienen que ser más rígidas, ¿sí? Hay que poner elementos de una rigidez mayor, que ya vamos a ver cómo los definimos. Acá estamos marcando entonces la resultante sobre la celosía, que es la fuerza mayorada con la cual tenemos que verificar D sub U en rojo, marcando una celosía cualquiera,
hay dos planos, como hemos marcado en una columna conformada por dos perfiles UPN, y la parte superior es una planchuela con mayor rigidez que vamos a evaluar cómo se determina a continuación. Bueno, las exigencias, como dijimos, adicionales que tienen que tener las rigideces de las presillas extremas al comienzo y al final de la columna, están expresadas a través de la expresión AE412 que observamos. NP por IP sobre H, donde NP es el número de planos de presillas, usualmente dijimos 2, IP es el momento de inercia de una presilla en su plano en centímetros cuarta, y H es la distancia entre los centros de gravedad en el plano de pandeo de los perfiles componentes, debe ser mayor o igual que 10 veces I1, el momento de inercia del cordón respecto al eje paralelo al eje libre analizado, sobre A, que es el paso de la diagonal, ¿sí? Entonces, esta es la expresión a verificar. Lo que hacemos usualmente es, para definir la presilla extrema, cuando llegamos a esta instancia, conocemos que NP en términos generales vale 2, el valor de H ya lo tenemos definido, el paso A también, el valor de I1 también porque es el momento de inercia del perfil que ya hemos verificado. Por lo tanto, de esa expresión podemos despejar el valor de IP, el momento de inercia requerido para la presilla. Y bajo ese supuesto podemos definir la sección de la presilla extrema inferior y superior. Bueno, gracias por su atención y a continuación vamos a retomar el tema con un tercer video en donde vamos a plantear varios ejemplos de aplicación de estos conceptos que hemos estado analizando, y también al término del próximo video vamos a ver la situación cómo verificar la columna armada cuando aparte de la carga axial hay un momento asociado, ¿sí? Extendiendo el concepto que hemos visto, que básicamente consiste en hacer un predimensionado y luego una verificación, considerando los fenómenos de seguridad.